¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el tema de los comparativos. Vimos en el video pasado comparativo de igualdad y bueno, de alguna manera decidí hacerlo en ese orden porque pues el adjetivo no cambia en ese tipo de estructura, como ustedes ya lo practicaron. Ahora vamos a ver una estructura que sí es un poquito más complejo revisar, un poquito digo, y esto se puede deber a que, bueno, pues la forma de cómo se estructura un comparativo de adjetivos de una sílaba es diferente a como lo haríamos en español. A lo largo del video vamos a explicar las diferentes reglas gramaticales. Pero bueno, para este momento pues es necesario que ya hayas revisado anteriormente tanto los videos de adjetivos como los videos del comparativo de igualdad. Entonces, bueno, pues revísalos, por favor, dales una checadita. Va a aparecer un link en la parte superior derecha. Y bien, pues vamos a comenzar. Entonces, decimos que este video va a ser para los comparativos, para la forma comparativa, pero solamente vamos a hablar el día de hoy de los adjetivos de una sola sílaba. Vamos a recordar qué es un comparativo. Bueno, pues un comparativo es una frase que nos va a denotar que hay una característica similar en dos personas u objetos o situaciones, pero que esta característica tiene un grado diferente, ¿sí? Entonces estamos hablando de un mismo rasgo, pero a su vez este rasgo es distintivo en cada una de estas personas y en una de ellas pues ese rasgo va a resaltar más, ¿sí? Y bueno, esta misma similitud a su vez va a tener algo que los va a hacer diferentes. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos a dos jugadores de básquetbol muy famosos, uno de los años 90, por ahí así, más o menos, un poquito antes, un poquito después. Y tenemos a LeBron James, un jugador de básquetbol, pues ya de los tiempos recientes. Los dos son altos, podemos ver la estatura de cada uno de ellos, 1,98 y 2,06, es decir, los dos son hombres altos, ese es su rasgo. Por eso escribimos aquí usando el adjetivo, they are tall, they are tall, ellos son altos, they are tall, ellos son altos. Bien, pero a pesar de que ellos son altos y de que los dos tienen ese rasgo de ser altos, no son igual de altos, no tienen la misma estatura. Vamos a ver aquí un recordatorio de lo que fue el video pasado. Preguntamos, ¿Is Jordan as tall as LeBron? ¿Is Jordan as tall as LeBron? ¿Es Jordan tan alto como LeBron? ¿O es Jordan igual de alto que LeBron? Ustedes, ¿cuál sería la respuesta? No, he isn't. No, él no es igual de alto. Y aquí estamos hablando o estamos poniendo en primer lugar a Jordan, ¿sí? ¿Es Jordan tan alto como LeBron? No, he isn't. No, él, ¿quién es él? Jordan. No, Jordan no es igual de alto que LeBron. Entonces, dice aquí, Jordan is not as tall as LeBron. Jordan no es tan alto como LeBron, ¿sí? También este tipo de frases las vimos en el video pasado. Jordan no es tan alto como lo es LeBron. Jordan is not as tall as LeBron. Que a eso le llamábamos un comparativo de igualdad. Esta es una forma en la que podemos expresar que hay una diferencia en el mismo rasgo, ¿sí? Y esta ya la revisamos. Sin embargo, ahora vamos a revisar esta otra forma. LeBron is taller than Jordan. LeBron is taller than Jordan.
LeBron es más alto que Jordan. LeBron is taller than Jordan. Este tipo de frases es el que vamos a llamar comparativo. Vamos a explicar a continuación cómo se forma, pero ya está aquí resaltado en rojo una característica de este tipo de frases. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de más acerca de esa característica. Entonces, la frase en sí dice, LeBron es más alto que Jordan, ¿no? Que a diferencia de los ejemplos del video pasado, decíamos, Jordan no es igual de alto que LeBron. Es otra forma de estructurar un comparativo. Se pudiera estar dando la misma información, quizás el énfasis recae en diferentes personas, pero pues sería prácticamente hablar de la misma información. Bien, vamos a comparar esta frase que tenemos. LeBron is taller than Jordan, ¿sí? Y vamos a compararla con cómo lo estructuraríamos en español. Tenemos que en español lo que decimos es, LeBron es más alto que Jordan. Nosotros ocupamos siempre la palabra más para hacer un comparativo. Siempre ocupamos la palabra más y después de la palabra más ocupamos un adjetivo. Eso es lo que hacemos. Tenemos la palabra más y luego tenemos un adjetivo. Tenemos a dos personas que se están comparando. Una que se compara con la otra. ¿Sí? Esa es la forma en la que se hace siempre, siempre en español. Sin embargo, en inglés, cuando estamos hablando de adjetivos de una sola sílaba, y ahorita también vamos a explicar cuáles son esos adjetivos, la estructura no es similar a esta. ¿Sí? Tenemos un sujeto también, LeBron. Tenemos el verbo to be, is, que nos va a decir que esta persona tiene esta cualidad. Y aquí tenemos el adjetivo, tall, alto. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos, cuando decíamos they are tall, ellos son altos, ocupábamos este adjetivo tall, alto. Entonces, aquí lo estamos ocupando también, tall, pero la diferencia es que tiene esta palabrita una terminación ER. Y que no se nos olvide, es una sola palabra, no son dos. Aunque yo la coloreé aquí, pues para cuestiones de que ustedes pudieran verlo más gráficamente, pero es una sola palabra. LeBron is taller, taller. Entonces, el adjetivo tall, alto, más la terminación ER, esa terminación ER es la que en español sería como nuestro más, ¿sí? Ese es el que nos dice, es más, es alto, pero más. Y luego tenemos aquí than, que, y la otra persona, Jordan. Esa es la forma en que se va a estructurar. Eh, existe en inglés también, no lo vamos a manejar en este video, hay una forma que es estructurarla prácticamente como si estuviéramos nada más traduciendo las palabras al inglés. Sí existe, pero es otro caso. Pero ahorita recuerden que estamos hablando solamente de adjetivos de una sola sílaba. Y estos adjetivos de una sola sílaba van a ser este tipo de estructura, en donde vamos a tener una ER acompañando al adjetivo. Se le va a agregar como un sufijo, es decir, al final de la palabra, para decir más alto o más chaparrito o más largo, etc. Vamos a revisar entonces algunos adjetivos de una sola sílaba que funcionan bajo este esquema. Tomen nota. Tall, tall, alto. Short, short, bajo.
small, small, pequeño. Long, long, largo. Low, low, bajo. High, high, alto. Quick, quick, rápido. Tenemos clean, clean, limpio. Cold, cold, frío. Weak, weak, débil. Strong, strong, fuerte. Loud, loud, ruidoso. Light, light, ligero. Full, full, lleno. Bien, estos solamente son algunos adjetivos de una sola sílaba. Por supuesto, hay muchos más. Ahora, lean esta oración. Dice, Soraya is stronger than Jenny. La mayoría de los adjetivos, al tornarse comparativos o al estar dentro de una estructura comparativa, simplemente van a tomar la terminación ER. Simplemente se les va a agregar la ER como un sufijo al adjetivo. El adjetivo es strong, como lo acabamos de ver en la lista. Strong, fuerte. Pero al agregarle este sufijo ER, stronger, ya nos quiere decir más fuerte. Soraya es más fuerte que Jenny. Soraya is stronger than Jenny. Ya estamos comparando a estas dos personas. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos dos edificios que bueno, pues son muy conocidos. El primero que tenemos por acá es la Torre Latinoamericana y el edificio del Empire State en la ciudad de Nueva York. Y la frase comparativa, podemos poner, The Empire State Building is higher than the Latin American Tower. The Empire State Building is higher than the Latin American Tower. El edificio del Empire State es más alto que la Torre Latinoamericana. Tenemos el adjetivo high, alto, le agregamos la terminación ER, que nos va a decir o nos va a hacer que diga que es más alto que lo siguiente, ¿no? Que lo que viene, que en este caso pues, es la Torre Latinoamericana. Bien. Como les decía, aquí les enlisto los adjetivos que acabamos de platicar. Tall, short, small, long, low, high, quick, clean, cold, weak, strong, loud, light, full. Estos son solamente algunos de los adjetivos de una sola sílaba. Ahora recordemos que la división silábica en inglés funciona un tanto diferente al español. Normalmente en español, así como vemos las letras, lo podemos ir separando, pero en inglés se refiere más que nada a la forma de pronunciación. Entonces, bueno, eso tal vez lo podamos revisar en otra sesión. Some specific rules. Vamos a ver algunas reglas en específico. Hay muchísimas reglas para los comparativos, excepciones y bueno, reglas que a veces aplican solamente para muy poquitos casos. Pero vamos a ver ahorita las que pudieran ser como más comunes o más importantes de revisar. Bien, vamos a ver este primer caso. One syllable adjectives ending in consonant, vowel, consonant.
Double the last letter. Los adjetivos de una sola sílaba que terminen con una consonante, una vocal y una consonante, se va a duplicar esa última letra cuando se esté hablando de formar comparativos. Bien, tenemos ahí estos ejemplos. Tenemos big, grande, hot, caliente, fat, gordo. Estos adjetivos, ustedes ven, tienen una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, cuando tenemos un adjetivo que sus últimas sílabas, bueno, en este caso es una sola sílaba, entonces que su conformación es consonante, vocal, consonante, cuando se haga un comparativo, además de agregarle la ER que ya hablamos, además de eso, se va a duplicar la última letra. Es por eso que aquí bigger tiene dos Gs, hotter, más caliente, tiene dos Ts, fatter, dos Ts también, en el caso de más gordo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahí dos estados de nuestra república, el estado de Morelos y la Ciudad de México. Morelos is hotter than Mexico City. Morelos is hotter than Mexico City. Morelos es más caliente que la Ciudad de México. Entonces tenemos el adjetivo hot, ¿sí? Pero como termina con esta regla de consonante, vocal, consonante, vamos a agregar o vamos a duplicar esa letra última, que es la T, y vamos a agregar la ER. Morelos is hotter than Mexico City. Morelos es más caliente que la Ciudad de México. Otra regla que podemos observar pues de manera muy común, los adjetivos que terminen en Y. Adjectives ending in Y, los adjetivos que terminen en Y, drop Y and take I-E-R. Entonces, los adjetivos que terminan en Y, les vamos a quitar la Y y van a tomar una I latina en su lugar, además de la terminación ER. ¿Sí? Entonces tenemos estos ejemplos: dry, seco; shy, tímido; icy, helado. Y vemos que terminan con Y. Entonces, cuando se forma su comparativo, esta Y cambia por una I latina y toma la terminación ER. Dryer, shyer, icier. Esta palabra en específico también la he visto mucho utilizando la Y, no se la cambian. Y también es aceptado, aunque bueno, pues la regla en general nos dice que hay que cambiar la Y por la I latina. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. The soda is icier than the coffee. El refresco está más helado que el café. Acuérdense, tenemos aquí el adjetivo ice y le quitamos esa Y, se le quitó y se colocó en su lugar la I latina. The soda is icier than the coffee. El refresco está más helado, más congelado que el café. Bien. Adjectives ending in I, just take are. Los adjetivos que ya terminan con una E, ya no se les va a agregar otra E, es decir, ya no se les va a agregar la ER, ¿no? Hablábamos en los ejemplos anteriores, siempre agregábamos una ER, pero en este caso el adjetivo ya termina con E: wise, white, late. Wise, sabio; white, amplio; late, tarde. Ya terminan con E.
Por lo tanto, para formar el comparativo solamente vamos a agregar una R. Wiser, más sabio. Wider, más amplio. Later, más tarde. No vayamos a cometer el error de poner, por ejemplo, wise y querer agregarle otra ER. Ajá. Esto sería incorrecto. Entonces, si ya nuestro adjetivo termina en E, lo único que hacemos es agregar una R solita al final. Veamos este ejemplo. An old man is wiser than a young one. An old man is wiser than a young one. Un viejo es más sabio que un joven. Tenemos el adjetivo wise, ya termina en E, por lo tanto, nada más le agregamos la letra R. Recuerden que todo de lo que hemos estado hablando hoy solamente son adjetivos en su forma comparativa, pero adjetivos de una sola sílaba. Bien, ahora, ¿cómo vamos a formar el negativo? Negative. Pues simplemente vamos a agregar el not después del verbo be, del verbo ser o del verbo estar. Vamos a ver, como es el ejemplo anterior, a young man is not wiser than an old one. Ahora, esta frase dice, un hombre joven no es más sabio que un viejo. Un hombre joven no es más sabio que un viejo. Bien. Be careful with the order. Aquí hay que tener cuidado con el orden, ya que no es simplemente agregar el not. Se tiene que tener en cuenta o cuidado exactamente cuál es la información que quieres reflejar. Porque dependiendo de esto, el orden de los sujetos pudiera estar invertido, ¿sí? Miren, vamos a regresar rápidamente a la anterior. En esta empezábamos con an old man, un hombre viejo, y terminábamos con a young one, un hombre joven, ¿sí? Pero en este otro ejemplo tenemos primero un hombre joven y después tenemos un hombre viejo, an old one. Vamos a ver qué hubiese pasado si yo nada más agrego el not, ¿no? Tengo mi frase anterior, voy a regresar. Aquí está, an old man is wiser than a young one. ¿Y qué pasa si yo nada más agrego el not? An old man is not wiser than a young one. An old man is not wiser than a young one. Simplemente agregué el not. Pero por eso les digo que tengamos cuidado. Be careful with the order. Ten cuidado con el orden. Si yo nada más agrego el not aquí, entonces ya estoy cambiando completamente el sentido de la frase. Aquí estoy diciendo que un hombre viejo no es más sabio que un hombre joven. Así es, y en ese caso ya estaría contradiciéndome a lo que yo dije en la frase anterior. Claro, es decir, esto es solo un ejemplo, no estamos debatiendo si es verdad esto o no es verdad, pero me refiero a que estaríamos dando dos informaciones distintas, ¿no? En este caso, estaríamos diciendo que el que es más sabio, pues es el hombre joven, ¿sí? Cuando a lo mejor en realidad quiero decir lo contrario. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando usamos el not. Cuando usamos el not, la persona que es menos, digamos, va al principio. Y la persona que tiene esa característica que resalta o que es mayor, va al final. Eso cuando usamos el not. Cuando no usamos el not, es completamente al revés. La persona que tiene ese rasgo como en mayor cantidad o de alguna manera sobresale, va al principio,
y el que lo tiene ese rasgo en menor cantidad o menor impacto o en menor grado va al final. ¿Sí? Bien. Entonces, esta frase, de acuerdo a lo que yo dije anteriormente, pues no sería correcta. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el video de esta sesión. Es un tanto, o pudiera llegar a ser un tanto complicado en un principio, dado que la estructura no es exactamente similar a cómo la trabajábamos en español, pero realmente tampoco es tan difícil. En la próxima sesión hablaremos de comparativos de dos o más sílabas, comparativos con adjetivos irregulares y comparativos con adjetivos de dos sílabas que terminen en Y. Denle una revisadita a las listas de verbos que se colocaron en el video de adjetivos. Ahí ustedes van a poder identificar adjetivos de una sola sílaba, adjetivos de dos sílabas, adjetivos que terminan en Y, para que, bueno, pues vayan teniendo un repertorio más amplio de estas palabras. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Que estén muy bien, nos vemos la próxima.